Buenos días mis hermanos, que el Señor los continúe bendiciendo. Mi nombre es Fiorella Gómez, de la materia del módulo introductorio, desarrollos de hábitos del estudiante de la Biblia. En mi presentación les voy a explicar las técnicas de estudios. La técnica de estudio puede organizarse en diferentes momentos. Es decir, en la jornada de aprendizaje se divide en tres, en ante, durante y después. En este caso, la fase previa quiere decir qué es lo que hacemos antes. Entonces, la preparación es muy importante, ver la preparación del espacio, que el espacio donde vayamos a trabajar sea cómodo, que tengas todos los recursos a la mano, la Biblia, la laptop, el teléfono, un lápiz, una hoja, una buena iluminación. Donde también tenemos que tener en cuenta es el tiempo de estudio, porque en el tiempo de estudio vemos la planificación, qué es lo que vamos a realizar, y la organización, cómo lo vamos a hacer. En la fase 2 de estudio es en el durante. Aquí tenemos que conocer cuáles son las técnicas que se ajusten a nuestras debilidades y fortalezas. Algunas de ellas, técnicas de análisis y síntesis que podemos aplicar, puede ser subrayado, anotaciones, cuando vamos haciendo en nuestras lecturas exploratorias, podemos ir sacando esquemas, resúmenes y también podemos hacer cuadros sinópticos o aplicar otros tipos de técnicas. En la tercera fase del estudio, que podemos decir que es la fase posterior, se enfoca más que todo en la memorización y repaso. Debemos aplicar técnicas que nos ayuden a la retención de la información que hemos adquirido previamente. En eso podemos aplicar los repasos, volver a leer, volver a ver tus anotaciones, aplicar diferentes técnicas que ahorita tenemos a la mano. El repaso ayuda a que no... El repaso evita el olvido. En esta lámina vamos a hablar sobre las fases de la lectura. Un buen lector siempre busca la comprensión del texto. Esto quiere decir que tenemos que tener una buena disciplina. La fase de la lectura también se divide en tres, en la prelectura, lectura y postlectura. La lectura previa o la preparación previa nos ayuda a la visualización e identificación de lo que nos quiere decir el texto. Ahí podemos leer lo que son los títulos, los subtítulos y así podemos saber de qué está tratando el tema. Podemos dar una ojeada, revisar el índice porque quizás buscamos una información y antes de leernos toda la información podemos prever que si lo que estamos buscando está allí. Podemos ver las introducciones, los párrafos iniciales para ver de qué se está tratando. Podemos también ver los esquemas, los dibujos y las ilustraciones. De esa manera podemos ver de qué se está tratando esta lectura. En la fase 2 o la fase comprensiva ya es una interpretación, ya es un análisis porque ya ahí aparte de que hemos tenido una lectura, empezamos a buscar cuáles son las ideas principales, las ideas secundarias, empezamos a tomar notas, empezamos a hacer subrayados, empezamos a sacar esquemas, empezamos a sacar información del texto que estamos leyendo. Ahí debemos investigar, también debemos utilizar técnicas de análisis, empezamos a ser más críticos. Ya no es una lectura previa que solamente leímos y aquí nos enfocamos más a ver qué nos quiere decir el texto. Y en la fase 3 o la fase crítica o la postlectura, y aquí podemos dar un análisis más crítico, dar una evaluación y dar una reflexión. Ya podemos hacer una contextualización del tema, podemos hacer un resumen de lo que se ha leído, de lo que se leyó previamente, podemos hacernos responder preguntas, podemos valorar si el mensaje está de acuerdo a lo que estamos necesitando, podemos hacer comparaciones y establecer conclusiones. Después que hemos tenido la información que hemos sacado en la lectura, ya de ahí nos permite sacar nuestras propias conclusiones, dar afirmaciones y llegar a la solución.
En esta lámina podemos hablar de ciertos errores al leer y algunas recomendaciones al leer. La falta de atención o concentración. Eso nos pasa más que todo cuando a veces leemos y no retenemos. Entonces ahí debemos hacer un stop, pedirle la dirección al Señor y concentrarnos en lo que estamos haciendo. Lectura palabra por palabra. No es recomendable porque no tenemos una continuidad de lo que estamos haciendo. Cuando hacemos lecturas en voz alta, creemos que con esto estamos fijando, pero a la hora de estudio no se recomienda. La subvocalización. ¿Qué quiere decir esto? Cuando estamos moviendo acá nuestros labios y lo estamos pensando aquí, eso tampoco nos ayuda a la hora de hacer una lectura comprensiva. Los movimientos corporales, ya sean nuestras manos, nuestros pies, los ojos, no es recomendable cuando estamos haciendo lectura porque tenemos una desconcentración total. En las recomendaciones para leer, como decía, no repetir en voz alta. No leamos en voz alta porque no vamos a entender lo que estamos haciendo. Tampoco debemos acompañar el texto con un lápiz o con un dedo, que a veces ponemos cositas como para irnos guiando. Eso no nos ayuda para nada. Lo mismo, hacer movimientos, recorrer las líneas con el movimiento de la cabeza tampoco es recomendable. Debemos estar más quietos, más fijos a la hora de tener nuestra lectura comprensiva. Fijar la vista en el párrafo y no haga movimiento, como lo que acabo de decir. Fijarnos en lo que estamos leyendo sin estar moviendo nada de nuestro cuerpo. También debemos ejercitar nuestras vistas a la hora de leer. Y esto se hace con práctica, hermanos. A la primera quizás nos cueste, pero cada vez ir practicando, estimulándonos, como lo dije al principio, es una disciplina. Aquí vamos a estudiar sobre un método de estudio, o el método Robinson, se llama así por su creador, o por sus iniciales, que es EPL2R. E de explorar, preguntar, leer, recitar y repasar. Explorar es la parte donde hacemos una lectura previa, donde revisamos títulos, subtítulos, vemos contenido, buscamos en el índice, subrayamos. La parte de P, que es la parte preguntar, empezamos a hacernos preguntas sobre el texto. ¿Para quién es? ¿Dónde fue? ¿Cómo fue? ¿Quién lo hizo? Y empezamos a hacer diferentes preguntas para así irnos metiendo en este método de estudio. Luego viene la parte de la lectura. En esta parte de la lectura se hacen varias recomendaciones, como leer a velocidad, como leer un tema completo, hacernos preguntas, ver las imágenes, cuando hay palabras que no entendemos, subrayarlas e investigarlas de acuerdo a lo que vamos leyendo. Si es un poco complicado, bajamos la velocidad o podemos subir. En la parte de lectura hacemos una segunda lectura para así ir comprendiendo más sobre el tema. Ya en la segunda lectura investigamos más sobre el tema, buscamos esas palabras que en la primera lectura no entendíamos qué significaba y así nos vamos metiendo en el tema que estamos estudiando. La parte de recitar es cuando empezamos a decirla en voz alta sin la necesidad de tener el material al lado. Eso también nos ayuda a que esa información nos quede guardada y la podamos aplicar o aprendérnosla en el momento necesario. También es importante repasar todo lo que hemos hecho anteriormente porque así entre más repaso hagamos, no se nos va a olvidar la información que acabamos de aprender. ¿Qué quiere decir? Que podemos decir es ver, decir, escuchar y escribir. En eso se resume el método de Robinson.